Bien, buenos días. Perdón. Vamos a ver nuestras Biblias en Primera de Juan, donde hemos estado llevando la cita estos días. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Esta vez vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. El que lo encuentre le voy a pedir que se ponga de pie y voy a leerlo yo y usted me sigue con su vista, empezando con el versículo 7. Primera de Juan, le repito, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11. Después de la lectura vamos a orar. Dice la palabra de Dios: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Perdón, lo vale otra vez, ¿La cita? Primera de Juan, capítulo 2. Sí, empezamos otra vez. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, y gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor. Es una responsabilidad muy grande, Señor, y por eso te pido que me ayudes, Señor, que nos ayudes a entender esta pequeña parte de tu palabra, Señor, y la podamos entender de la manera que tú quieres que la entendamos, Señor, y que la tengamos siempre presente en cada una de nuestras vidas, Señor, cotidianas. Gracias por lo que nos das, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Gracias. Bueno, pues retomando un poquito de lo que vimos la semana pasada, no sé si recuerdan que pues del versículo 3 al versículo 6 fue lo que pudimos notar, o lo que alcanzamos a ver la semana pasada. Una de las cosas que pudimos tomar o considerar acerca de este pasaje, que viene siendo hasta el versículo 9 prácticamente, vimos que había tres frases, tres palabras, haciendo como un tipo de test, ¿no? Como un tipo de análisis. Cuando en el versículo 4 pues vemos en la primera parte que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, bueno, es el primero que vimos. Después vimos el que dice que permanece en él, que fue el segundo, que vimos una parte. Y el tercero, que dice el que dice que está en luz, ¿no? Bueno, pues solo pudimos ver el primero y parte del segundo. Pero ahora, si se fijan en sus Biblias, a partir del versículo 7, pues viene otro tema, ¿no? Que habla el nuevo mandamiento. Y pues dentro de este tema, pues vamos a tocar lo que es la tercera parte de este test que dejamos empezado la semana pasada. Y haciendo un pequeño resumen en cuanto a la primera pregunta, cuando decía, bueno, al primer análisis, cuando dice... Bueno, el primer test, digamos que dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Pues vimos la semana pasada también que el hecho de conocerle pues no equivalía pues a conocer lo que era Dios, ¿no? Vimos que lo que estaba equivaliendo, lo que estaba refiriéndose Juan, era acerca de obedecerle. No se trata pues de conocer las características o lo que viene siendo Dios, ¿no? Sus atributos. Vimos que pues la parte importante aquí, o lo que se basaba, era obedecer, ¿no? Conocer sus preceptos, conocer sus mandamientos y así mismo obedecerlo. Vimos en el versículo 4, cuando dice la verdad no está en él, una de las partes importantes que viene al final del versículo, cuando dice la verdad, pues no se refería a la palabra como tal, ¿no? Que vendría siendo lo contrario a lo que es falso. Se refería a lo que era la persona de nuestro Señor Jesucristo, que era la verdad, y lo vimos como referencia, si recuerdan, que era Juan 14:6, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, pues vimos que para Juan conocer a Dios era
algo que se experimentaba en la vida diaria, ¿no? Era conocer a Dios, era algo que te cambiaba o algo que cambiaba a las personas. El conocer a Dios pues producía un amor hacia Jesús, y por lo tanto el amor a Jesús también producía un amor hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo. Ahora en el versículo 5 notamos la palabra de guardar, si recuerdan, cuando dice, pero el que guarda su palabra, en el amor de Dios, que dice, se ha perfeccionado. Pues vimos el hecho de que usar esta palabra se refiere el hecho de guardar se refiere a atesorar o apartar algo simplemente para que pues no se nos dañe, tal vez nadie lo tome, no nos lo robe, no se pierda. Y pues en este pequeño ejemplo pues podemos también asimilarlo a lo que viene siendo pues los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los preceptos de Dios. El hecho de guardarlo habla de atesorarlo precisamente con la intención de que pues no la rompamos, de que no la quebrantemos, y pues se mantenga lo más completito posible, ¿no? Esa es la idea de guardar sus mandamientos. De hecho, la semana pasada también pudimos notar el Salmo 119, versículo 9, cuando dice, con qué limpiará el joven su camino, y recalca otra vez esta palabra, con guardar su palabra, ¿sí? Ahora, vimos que la obediencia y el amor van de la mano. ¿Por qué? Porque pues el hecho de amar a Jesús nos lleva a obedecerle. ¿Y por qué le obedecemos? Pues porque le amamos, ¿no? Es una de las cosas que si vemos lleva algo que ver uno con la otra. Por eso pues uno es el resultado de la otra, y pues al mismo tiempo refleja ese amor, ¿no? En el segundo test también que vimos la semana pasada, pudimos notar la palabra permanecer, cuando dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Cuando, de hecho, si se acuerdan, cuando lo que vimos la semana pasada, cuando habla a Juan acerca de esta palabra permanecer, lo veía como, lo explica como habitar, ¿no? De hecho, si vemos Juan capítulo 14, 20, dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Por lo tanto dice, y yo en vosotros, ¿no? De hecho, haciendo un análisis también, recuerdo la semana pasada, si recuerdan también ustedes, pues vimos que lo que viene siendo esta epístola de Primera de Juan está basada en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al versículo 17, donde hace muchas referencias a lo que dijo Jesús en su momento también. Bueno, en esa parte vimos que Jesús se estaba despidiendo, ¿no? Cuando estaba con los apóstoles, con los discípulos, y pues vimos también que él prometía la presencia del Espíritu Santo. Jesús estaba invitando también en esta parte, en lo que les acabo de leer en Juan 14, 20, cuando dice que en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pues Jesús estaba invitando a que, así como él tenía una relación muy estrecha con el Padre, o él permanecía con el Padre, pues los invita a que ellos también tengan una relación con él, para que en conjunto sea una permanencia, ¿no? entre nosotros, entre el Hijo y entre el Padre. Y en este caso, que vendría el Espíritu Santo, pues ya sería la tercera persona, ¿no? Que sería permanecer también en él. Ahora, en el versículo 23 de la cita que está ahorita de Juan 14, 20, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora, aquí si vemos, sigue la palabra morada, sigue hablando de ese término de habitar. Pues Jesús quiere que tengamos también una misma relación estrecha con el Padre, como ahorita se los comentaba. Con esta palabra de permanecer, pues Jesús dio un ejemplo, ¿no? Si recordamos lo último que vimos la semana pasada en el Juan capítulo 15, hablábamos acerca de la vid, hablábamos de que cuando Jesús dice yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y el que permanece, si vemos otra vez esa palabra, permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces hablamos de la permanencia, el hecho de permanecer en él, pues nos lleva a una vida que va a dar fruto, ¿no? Porque dice, porque separados de él, pues nada somos, nada podremos hacer, y por lo tanto pues no podremos dar fruto. Ahora, continuando con el versículo 7, después de este breve resumen, espero
no haberlos enfadado, sino al contrario, despertarles la idea de lo que vimos la semana pasada. Pues ahora continuando con este versículo 7, pues encontraríamos este nuevo tema, como les comentaba al principio, acerca del nuevo mandamiento. Pero dentro de ese tema vamos a encontrar el tercer test que dejamos comenzado la semana pasada. Y ahora vamos a ver dos palabras claves en este análisis. Si vemos, bueno, continuando con lo que vimos en la semana pasada, en cuanto al último test, cuando dice el que permanece en él, encontramos estas dos palabras claves. Bueno, lo que estuvimos, viendo, ya medio me revolví, espero no haberlo revuelto. Estas dos palabras claves, que una era conocer, que significaba guardar, la otra permanecer, que significaba habitar. Ahora, conocer a Dios es habitar una relación profunda de amor con el Padre y con el Hijo, que resulta pues una vida de obediencia que refleja a Jesús mismo, ¿no? Por algo nos hacemos llamar cristianos, porque somos pequeños Cristos, tenemos que tener la mentalidad que Jesús tuvo, y en cada decisión, como lo dicen muchas personas, muchos cantantes, antes de actuar, pues debemos de pensar qué es lo que hubiera hecho él, ¿no? Ahora, en el versículo 6, como les comentaba ahorita, cuando dice el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Pero ahora nos preguntamos en qué consiste guardar sus mandamientos. Pues Juan se refiere en esta siguiente parte, que se refiere hacia el amor de unos con otros. Vemos en el versículo 7 y versículo 8, lo voy a leer, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, ¿en qué consiste obedecer a Jesús? ¿Y en qué consiste reflejar la vida de Jesús? Pues consiste en obedecer el mandamiento antiguo, ¿no? Al principio vemos que dice: no os escribo un mandamiento nuevo. Ahora, si vemos por ejemplo la escena donde le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, vamos a ver Mateo 22. Alguien le preguntó a Jesús, Mateo 22, versículo 34. Mateo 22, versículo 34 dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora vemos que el corazón de la ley del Antiguo Testamento, primeramente vemos que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el siguiente es amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Este mandamiento pues vemos que fue desde el principio. Si lo vemos así como la base, como el corazón de toda la ley, pues si vemos como ejemplo, por ejemplo, el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues ahí estamos mostrando el amor que tenemos hacia con Dios. Y si, bueno, nada más por poner un ejemplo, cuando dice no matarás, no robarás, entre otras cosas, pues estamos hablando también de demostrar de esa manera el amor hacia el prójimo, ¿no? Pero pues vemos que cumplir la ley pues no basta solamente con no matar, sino con no robar. Jesús más adelante, si vemos en Mateo 5, 21 al 22, Mateo 5, 21 al 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda, bueno, hasta el 22, perdón. Entonces vemos que aquí solamente, anteriormente la ley era pues solamente restringir, ¿no? De no tendrás dioses ajenos, no matarás, no harás esto. Pero pues aquí vemos que Jesús está pues hablando de otra manera, y
pues no solamente se concentra en no matar a nadie, ¿no? A lo mejor en no matar a nadie sí estamos demostrando el amor hacia las personas, pero Jesús dice que pues no solo era esta restricción, sino era también una acción positiva de amor hacia las otras personas. Ahora, más allá del hecho de matar a una persona, pues el ofender a una persona también, nuestro prójimo, pues estamos matando de alguna manera pasiva, ¿no? Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, lo que acabamos de ver, pues que no solamente se trata de no matar físicamente, ¿no? Se trata de pues no agredir, no ofender, y aquí habla de esas personas, esas palabras claves, cuando dice no le digas necio, no le digas fatuo, pues entendemos que en aquel entonces tal vez eran palabras ofensivas para ellos y ahora pues son muchas más, ¿no? El hecho de faltar el respeto a las demás personas, pues físicamente no estamos matando, pero también le estamos ofendiendo, y aquí dice que también es otra forma de matarle. Cumplir la ley, pues no basta con abstenerse de asesinar, como les decía ahorita, y de hecho más adelante él nos dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. En Juan 13, vamos a ver Juan 13, 35, ellos también escucharon de la misma boca de Jesús. Dice Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿qué dice? Si tuvieres amor los unos por los otros. Ahora, si vemos, Juan no escribió un nuevo mandamiento como lo dice el versículo 8, sin embargo escribió un nuevo, bueno, podemos preguntarnos si de veras escribió un nuevo mandamiento o no, pero si vemos aquí la palabra dice, perdón, se lo voy a buscar, dice, se lo voy a leer, perdón. Dice, sin embargo, dice el versículo 8, os escribo un nuevo mandamiento, que en sí pues no era un nuevo mandamiento, ¿no? En el griego se puede traducir de dos formas, algo nuevo pues que se presenta por primera vez, o algo renovado. Entonces aquí lo está manejando, lo está interpretando Juan así, o lo está tratando de explicar como aquí está el mandamiento anterior, pero aquí aparece renovado, ¿no? En esta parte, pues él no se lo da a conocer por primera vez, sino pues le está dando un giro distinto, ya aplicándolo hacia una acción, a la acción de amar, pero vemos que él también lo está poniendo, o Jesús está poniendo como ejemplo cuando dice amar como yo os he amado, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo puede ser esto? Si vemos anteriormente en el versículo 6, cuando dice el que permanece en él debe de andar como él anduvo, pues es un ejemplo de amor, ¿no? Un ejemplo de amor podemos verlo como la última cena, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Pues todos sabemos que ese era algo que pues ni siquiera los mismos discípulos hacían, era algo que los esclavos estaban destinados a hacer, ¿no? El hecho de servir a los demás, el lavarle sus pies, pero pues aquí vemos que Jesús les explica esta acción, que es un símbolo que revela quién es Dios y que revela pues lo que es la misión de Jesús, y que es lo que pues de esta manera él está explicando este acto, ¿no? En que Dios pues es luz, como lo hemos visto anteriormente, y de la manera que él ama, de la manera que él nos amó, entregó a su hijo por nosotros, y esta acción de humildad pues revela que él da su vida por nosotros, ¿no? Y no sintiéndose superior a nadie, y si de hecho si lo vemos, vamos a ver Filipenses capítulo 2, es un ejemplo muy claro que da Pablo, Filipenses capítulo 2. Pensé que no lo tenía. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 8, que dice, completad mi gozo, ¿verdad? No, es del 5, perdón, del 5 al 8, que dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vemos el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pues vemos que él no tomó, pues ahora sí que no se aferró a ser como Dios, sino que se humilló a sí mismo, y pues vemos claramente un ejemplo muy palpable
cuando le lavó los pies a sus discípulos, y pues el hecho de que haya entregado su vida por nosotros es la prueba más fuerte, ¿no? de que Él se entregó por nosotros. Ahora, viendo del versículo 9 al versículo 11, donde tenemos la cita, dice el tercer test: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero, por lo contrario, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, recordemos que luz, como lo hemos visto anteriormente, pues luz tiene que ver con el carácter de Jesús, ¿no? Y pues tinieblas, por lo contrario, tiene que ver con el pecado, con el mundo pecaminoso, y pues es lo contrario a lo que viene siendo la luz. No es algo que se opone al bien, vemos que es lo contrario. Muchos dicen que la oscuridad es la ausencia de la luz, pues aquí vemos también que es lo contrario, ¿no? Recordemos que cuando Juan escribe al principio estas cosas, si vemos al principio, del capítulo 2, cuando dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, pues Juan estaba consciente de que estábamos en un mundo de tinieblas, ¿no? Estábamos en un mundo que estábamos propensos a caer en pecado, a caer en tentación, porque pues las tentaciones están muy a la orden del día. De hecho, aquí tengo una referencia en 2 de Corintios. Vamos a ver 2 de Corintios, otro ejemplo que también da Pablo acerca de este tema, pero Pablo lo ve de otra forma diferente, pero se dirige hacia lo mismo. Es 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, Juan lo ve como en tinieblas, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se fijan, se asemeja mucho, solamente que usa como otro ejemplo. El versículo 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 de Corintios 10, del 3 al 6. En el versículo 10 de 1 de Juan, de donde tenemos la cita, cuando Juan dice: el que ama a su hermano permanece en luz, que dice el final: y en él no hay tropiezo. Aquí podemos verlo de dos maneras, ¿no? Cuando dice: y en él no hay tropiezo, pues a pesar de que, como les comentaba ahorita, los tropiezos existen, pues no nada más se trata de no tropezar, ¿no? Sino que también nuestras acciones no hagan tropezar a otros. Si vemos Mateo 18 capítulo 6, Jesús lo dice aquí muy claro, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Y aquí la parte más importante dice: pero ay de aquel hombre, porque miren los tropiezos. Entonces aquí vemos que los tropiezos están muy, muy latentes y están en cada momento de nuestras vidas. Y es importante cuidar de no caer en ellos, pero también otra de las cosas más importantes es preocuparnos porque nuestras acciones no hagan tropezar a los demás. Pues bueno, creo que me fui muy rápido, o mi reloj se detuvo. Pero en conclusión, pues viendo estos tres test que empezamos la semana pasada y ahora, el tema aquí es, en cuanto dice el que conoce a Dios, pues hablamos de que es obedecer a Jesús, ¿no? Obedecer sus preceptos. Al hecho de obedecerle, pues estamos demostrando que le conocemos. Hablando del otro test de permanecer, hablamos de habitar, ¿no? Cuando pues Jesús nos invita a que llevemos una vida pues como la tuvo Él, tener una vida en armonía con Él, pues por lo tanto tendremos esta permanencia con Dios Padre, ¿no? Por lo tanto, pues es necesario conocerle para obedecer, permanecer, habitar y a la vez andar en luz y amar a nuestros hermanos, ¿no? Este va a ser el reflejo siempre
pues de lo que decimos que creemos, lo que decimos que somos, pues estas tres partes son muy importantes, ¿no? Tenemos que obedecer, permanecer, que es habitar, y pues amar a nuestros semejantes. Pues todo esto pues es el reflejo de nuestras vidas, el reflejo de lo que hagamos, pues va a ser lo que va a demostrar, como les comentaba, a lo mejor suena muy repetitivo, ¿no? Pero nuestras acciones revelan lo que somos, y pues como hemos escuchado también, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que tengamos, lo que permanezcamos, si permanecemos como da el ejemplo de la vid, pues eso va a ser el ejemplo de quién nos está sosteniendo, ¿no? Y pues como dice la última parte aquí del versículo, pues no dejemos que nos lleguen las tinieblas, y pues ocupamos ver dónde andamos, ocupamos ver, tener la vista siempre fija en nuestro capitán, ¿no? Que en este caso es Jesús. Dios les bendiga.